Las 5 heridas de Jesucristo representan las heridas sagradas que sufrió durante su pasión y crucifixión. Son marcas de su sacrificio redentor por la humanidad, un testimonio visible del amor incondicional que ofreció al mundo dando su vida a la salvación de los pecadores. Estas heridas se encuentran en las manos, los pies y los costados de Jesús, lugares donde las uñas y la lanza romana perforaron su cuerpo durante su dolorosa ejecución. Cada herida lleva un significado profundo y espiritual, siendo objeto de veneración y devoción entre los fieles católicos. Desde los primeros siglos del cristianismo, los cristianos han contemplado las heridas del Señor como símbolos de su misericordia y compasión. Muchos santos tenían una devoción especial por estas heridas sagradas, considerándoles fuentes de gracia y reparación para los pecados de la humanidad. Las 2 primeras heridas fueron causadas por los puntos negros que cruzaron las manos de Cristo cuando fue predicado en la cruz. Estas heridas simbolizan el trabajo redentor de Jesús, recordándonos que vino a realizar la voluntad del Padre y nos liberó de la esclavitud del pecado. Las siguientes 2 heridas fueron infligidas en los pies, cuando también fueron cruzadas por las uñas. Estas heridas representan la caminata del Salvador por el mundo, llevando la luz de la verdad e invitando a todos a seguir sus pasos en el camino de la santidad y la redención. La 5ª herida se abrió del lado de Jesús, cuando un soldado romano atravesó su cuerpo con una lanza para confirmar su muerte. De esta herida brotó sangre y agua, símbolos del bautismo y la Eucaristía, los sacramentos que alimentan y purifican el alma de los fieles. Estas heridas se mencionan en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios, que describen en detalle la pasión de Cristo. San Juan informa que, después de la muerte de Jesús, uno de los soldados transparó su lado con una lanza, cumpliendo así las profecías mesiánicas. En el Evangelio de San Tomás, después de la resurrección, Jesús aparece a los discípulos e invita a Tomás a tocar sus heridas para creer. Este episodio refuerza la importancia de Chagas como prueba de la victoria de Cristo sobre la muerte y la autenticidad de su resurrección. La devoción a 5 heridas se ha vuelto popular a lo largo de los siglos, especialmente en la Edad Media, cuando muchas órdenes y santos religiosos propagaron esta espiritualidad. San Francisco de Asís, por ejemplo, recibió los estigmas de Cristo, convirtiéndose en un signo vivo de esta devoción. Otro gran propagador de devoción a las heridas de Cristo fue el Padre Pío, quien también recibió estigmas en su cuerpo. Vivió décadas con estas heridas, sufriendo en unión con la pasión del Señor y ofreciendo sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. La Iglesia siempre ha alentado la devoción a las 5 heridas como un medio de contemplación del sufrimiento de Cristo y una invitación a la conversión. Muchos fieles recurren a esta devoción en tiempos de angustia, buscando consuelo y fortalecimiento en la cruz del Señor. En varias apariciones marianas, Nuestra Señora pidió devoción a las heridas de su Hijo. En algunos mensajes, reveló que estas heridas tienen un poder especial de intercesión ante Dios, siendo una forma segura de lograr la misericordia divina. Entre las oraciones tradicionales dedicadas a las 5 heridas, se destaca la tercera de los Chagas de Cristo, que invita a los fieles a meditar en cada herida y su significado espiritual. Esta práctica devocional ha sido un instrumento gratuito para muchos que rezan con fe. En la iconografía cristiana, las heridas de Cristo a menudo se retratan en pinturas, esculturas y vidrieras, recordando a los fieles el precio de la redención. Muchas de estas obras muestran a Jesús resucitado con las heridas, simbolizando la gloria del sacrificio aceptado por el amor. Además, algunas reliquias de la pasión de Cristo, como las uñas y los fragmentos de la Santa Cruz, son veneradas en iglesias y santuarios de todo el mundo, mientras se parecen al sufrimiento y la rendición de Jesús a cada alma. La espiritualidad de las 5 heridas también está relacionada con la devoción al corazón sagrado de Jesús, ya que ambos expresan el amor misericordioso de Cristo y su deseo de atraer a todas las almas a sí mismas. En el contexto litúrgico, la Iglesia celebra la pasión y la muerte de Cristo, especialmente en el Viernes Santo, un día de profunda reflexión sobre las heridas del Señor. La meditación en su sufrimiento nos invita al arrepentimiento y la renovación espiritual. Durante la Santa Misa,
La verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía nos recuerda sus gloriosas heridas. Al viajar, recibimos el cuerpo de Cristo, que todavía lleva las marcas de su sacrificio por el bien de nosotros. Muchos santos informaron haber tenido visiones de las heridas de Cristo y recibieron un agradecimiento especial a la medición de ellas. Saint Gertrudes, por ejemplo, tenía revelaciones sobre las heridas del Señor y escribió oraciones para honrarlas. En tiempos de persecución y sufrimiento, la devoción a las heridas de Cristo ha sido un refugio para los cristianos. Al contemplarlos, los fieles se unen al sufrimiento del Señor y encuentran fuerza para enfrentar sus propias tribulaciones. El simbolismo de las heridas de Cristo también nos recuerda el misterio de la redención, ya que cada gota de su sangre derramada tiene un valor infinito para la salvación de las almas. Por lo tanto, esta devoción continúa siendo propagada y vivida en toda la Iglesia. En muchas iglesias y santuarios en todo el mundo hay imágenes de Cristo crucificadas, con énfasis en sus heridas. Estas representaciones sirven como una invitación para que los fieles mediten en el amor de Dios y se rinden a su misericordia. Cristo mismo, en algunas revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, ha expresado el deseo de que sus heridas sean veneradas y propagadas, porque en ellas es la fuente de curación espiritual para toda la humanidad. En la tradición cristiana, se cree que en el juicio final las heridas de Cristo brillarán como signos de su victoria sobre el pecado y la muerte. Serán testigos eternos del amor que lo llevó a dar su vida por la salvación del mundo. Por lo tanto, la devoción a las 5 heridas de Cristo no es solo un acto de piedad, sino un camino profundo de unión con el Señor. Al contemplar sus heridas, estamos llamados a reconocer el precio de nuestra redención y corresponder con el amor y la gratitud. La devoción a las 5 heridas es una poderosa forma de meditación sobre la pasión de Cristo, que ayuda a los fieles a sumergirse en el misterio de su dolor y amor. Cada herida nos recuerda que el sacrificio del Señor era real, intenso y voluntario, motivado únicamente por su deseo de rescatarnos. Esta devoción también nos enseña el valor del sufrimiento ofrecido a Dios. Así como Jesús aceptó sus dolores para cumplir la voluntad del Padre, también estamos llamados a llevar nuestras cruces diarios, uniéndose a ellos con el sacrificio del Redentor del Señor. Muchos santos han enseñado que las heridas de Cristo son fuentes extraordinarias de gracias. Santa María Magdalena de Pazzi, por ejemplo, declaró que al contemplarlas recibió grandes luces espirituales y entendió mejor el amor de Dios por la humanidad. San Bernardo de Claraval escribió hermosas reflexiones sobre las heridas de Cristo, señalando que encontramos refugio seguro. Enseñó que mientras nos refugiamos en las heridas del Señor, experimentamos la paz que solo puede venir de la unión con Dios. Las 5 heridas también son un recordatorio de precios de pecado. Cada herida abierta en el cuerpo de Cristo fue causada por el mal humano, pero Él, en su infinita misericordia, transformó este sufrimiento en redención y perdón a todos los que se arrepienten. En tiempos de crisis espiritual y moral, esta devoción gana aún más relevancia. Contemplar las heridas del Señor nos ayuda a recordar que Dios nunca nos deja y que su amor puede transformar cualquier dolor en la salvación. La oración por las heridas de Cristo tiene el poder de obtener gracias especiales. Muchos milagros de testigos fieles y curación para invocar estas heridas sagradas, porque en ellas se contiene la fuerza redentora de la sangre de Cristo. El tercero de Chagas es una práctica espiritual recomendada para aquellos que desean crecer en la fe y encontrar consuelo en las dificultades. Requerido con devoción, nos acerca al corazón de Jesús y nos fortalece en batallas espirituales. Una antigua tradición dice que cuando Jesús le pareció a Santa Faustín, mostró sus heridas como signos de su infinita misericordia. Le enseñó que a través de estas heridas desea derramar gracias sobre el mundo, especialmente sobre los pecadores. La herida al lado de Cristo tiene un significado muy especial. Desde su corazón perforó sangre y agua, que simbolizan los sacramentos y la vida de la Iglesia. Este gesto revela que la salvación nos fue otorgada por Divine Love Shed en la cruz. Los fieles están invitados a consagrarse a las heridas de Jesús, ofreciéndole sus dolores y tribulaciones. Esta rendición
genera frutas espirituales, ya que aquellos que se unen al sufrimiento de Cristo reciben fuerza para superar cualquier juicio. En la espiritualidad cristiana, muchos creen que la contemplación de las heridas de Cristo ayuda en la curación interna. El Señor nos invita a depositar nuestras heridas emocionales en sus gloriosas heridas, lo que le permite restaurarnos por completo. Además de la meditación individual, la Iglesia fomenta la práctica comunitaria de esta devoción. Algunas parroquias promueven reuniones de oración y retiros espirituales centrados en la pasión de Cristo, ayudando a los fieles a profundizar esta experiencia. La Virgen María fue la primera en adorar las heridas de su Hijo. Como una madre dolorosa, ella siguió de cerca a todos los sufrimientos de Jesús, ofreciéndole al Padre como víctima de la expiación. Tu amor y dolor están estrechamente vinculados a las heridas de Cristo. La devoción a las 5 heridas también está presente en la liturgia de la Iglesia. En algunas tradiciones, especialmente entre los franciscanos, hay fiestas y celebraciones dedicadas a este misterio, enfatizando su importancia para la vida cristiana. Muchos místicos tuvieron experiencias sobrenaturales relacionadas con las heridas de Cristo. Algunos, como Santa Catarina de Siena, recibieron los estigmas invisibles, sufriendo espiritualmente los mismos dolores que el Señor sufrió en la cruz. El simbolismo de Chagas va más allá del sufrimiento. Son signos de victoria. Jesús se levantó con sus heridas intactas, demostrando que su sacrificio permanece eternamente presente, pero ahora glorificado y una fuente de vida para toda la humanidad. Uno de los aspectos más conmovedores de esta devoción es la promesa de Cristo de que sus heridas son refugiadas seguras para los pecadores. Él mismo les dijo a varios santos que aquellos que meditaban en sus heridas recibirían abundantes gracias. Las 5 heridas nos enseñan que no hay dolor ni sufrimiento que Cristo no pueda transformar. Él ha asumido toda nuestra angustia y nos ofrece a cambio la paz de su amor misericordioso. En el contexto de las indulgencias, la Iglesia otorga gracias especiales a quienes adoran las heridas de Jesús con fe y devoción. Esto demuestra la riqueza espiritual de esta práctica y su impacto en la vida de los cristianos. Chagas son como ventanas abiertas al cielo, recordándonos el amor sacrificial de Cristo. Cuando miramos la cruz y meditamos en sus heridas, estamos invitados a corresponder con el amor y la gratitud al regalo de su redención. La devoción a las heridas de Cristo también se relaciona con la reparación de los pecados de la humanidad. Muchas almas ofrecen sus oraciones y sacrificios para consolar el corazón de Jesús, que todavía sufre de los pecados del mundo de hoy. En algunas iglesias hay imágenes del Cristo de las heridas, que representan a Jesús con sus heridas abiertas y luz radiante. Esta iconografía transmite la verdad de que incluso en el dolor, Cristo sigue siendo victorioso y glorioso. Durante la Semana Santa, especialmente en el Viernes Santo, se invita a los fieles a hacer lo sagrado, un ejercicio espiritual que ayuda a contemplar el camino de Jesús al Calvario y el significado de cada una de sus heridas. Los cristianos están llamados a traer esta devoción a su vida cotidiana, recordando las heridas de Cristo para enfrentar sus propios desafíos. La oración y la confianza en estas heridas sagradas fortalecen la fe y renovan la esperanza. En muchas revelaciones, Jesús prometió que otorgaría bendiciones especiales a quienes honraron sus heridas. Aseguró que estas heridas son fuentes de misericordia inagotables, especialmente para aquellos que buscan refugio en su amor. Algunos santos recibieron la gracia de jugar espiritualmente en las heridas de Cristo durante sus visiones místicas. Describieron esta experiencia como un momento de profunda unión con el Señor y de gran consuelo espiritual. La oración antes del crucifijo es uno de los medios más efectivos para meditar en las heridas del Señor. Al contemplar la imagen de Cristo predicado en la cruz, estamos llamados a reconocer el precio de nuestra redención y comprometernos con una vida de santidad. El estudio de la pasión de Cristo nos ayuda a comprender mejor la grandeza de su amor. Cada detalle de su sufrimiento fue previsto y aceptado por Él como un acto de entrega para nuestra salvación. La tradición enseña que en el cielo, las heridas de Cristo continúan brillando como un testimonio eterno de su victoria. Son los trofeos de su obediencia al Padre y la redención conquistada para toda la humanidad.
Las 5 heridas de Jesús no son solo marcas de su sufrimiento, sino también fuentes de curación y renovación espiritual para los fieles que los contemplan con devoción. A través de ellos, Cristo nos invita a acercarnos a su amor misericordioso. Muchos santos dedicaron sus vidas a la meditación sobre las heridas de Cristo y encontraron en ellos un camino de profunda intimidad con Dios. Enseñaron que al caer espiritualmente en las heridas del Señor, experimentamos un amor que transforma y santifica. San Juan de la Cruz, en sus escritos místicos, describió la experiencia de esconderse en las heridas de Cristo como un refugio de amor y paz. Enseñó que aquellos que confían en ellos encuentran descanso para sus almas. La herida del lado de Cristo a menudo se asocia con la apertura de su corazón, desde la cual brotaron la sangre y el agua. Este misterio simboliza los fundamentos de la Iglesia y los sacramentos que emanan de ella, especialmente el bautismo y la Eucaristía. La Iglesia nos enseña que al meditar sobre las heridas de Jesús podemos obtener indulgencias, que son gracias especiales otorgadas a los fieles a la remisión de las sanciones de tiempo debido a los pecados ya perdonados. En tiempos de persecución y sufrimiento, la contemplación de las heridas de Cristo fortalece a los cristianos en la fe. Muchos mártires enfrentaron sus pruebas con coraje porque tenían las heridas del Señor ante sus ojos, que soportaron todo por el bien de nosotros. La devoción a las heridas de Cristo no es solo un acto de piedad personal, sino también un medio de interceder para los demás. Se alienta a los fieles a ofrecer oraciones y sacrificios en reparación por los pecados de la humanidad. En algunas apariciones en Marian, Nuestra Señora reveló que las heridas de su Hijo son una fuente inagotable de agradecimiento. Le pidió a los fieles que los adoren y recurrieran a ellos para lograr el perdón y la conversión. Las 5 heridas también nos enseñan sobre la paciencia en el sufrimiento. Jesús aceptó sus dolores sin murmurar, ofreciéndolos al Padre en expiación por los pecados del mundo. Él nos invita a hacer lo mismo en nuestras dificultades. Durante la Cuaresma, la meditación sobre las heridas de Cristo nos ayuda a entrar en el espíritu de penitencia y conversión. Este periodo litúrgico es una oportunidad para profundizar nuestra devoción y renovar nuestro compromiso con Dios. La sangre derramada por las heridas de Cristo es una señal del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento, los sacrificios fueron sellados con la sangre de los animales, pero Cristo, el Cordero de Dios, selló el pacto eterno con su propia sangre. El libro de Apocalipsis nos da la visión del Cordero inmolado, que todavía lleva las marcas de su sacrificio. Esta imagen nos recuerda que incluso Glorified Jesús mantiene sus heridas como signos eternos de su amor redentor. Muchos milagros están asociados con la veneración de las heridas de Cristo. En varias ocasiones, los fieles que confiaban en esta devoción recibieron curación física, liberaciones espirituales y agradecimientos extraordinarios. El estudio de las 5 heridas también nos ayuda a comprender mejor la pasión del Señor. Cada herida nos revela un aspecto de su sufrimiento y nos invita a corresponder a su amor con una vida más santa. Algunos teólogos interpretan las heridas de Cristo como puertas de acceso a la misericordia divina. Permanecen abiertos a todos los que deseen acercarse a Dios y recibir su perdón y su gracia. La oración a las heridas de Cristo se puede hacer de varias maneras: a través de las heridas, la contemplación antes del crucifijo o simplemente invocando el poder redentor de estas heridas sagradas. Entre las enseñanzas de Jesús a algunos santos, reveló que la herida de su lado es la más dolorosa, porque en él es el corazón del que todo amor y misericordia surgen por la humanidad. Jesús mismo, en algunas revelaciones, pidió a los fieles que a menudo mediten en sus heridas, ya que en ellas es el remedio para los males espirituales del mundo. Él quiere que recurra a ellos en todas nuestras necesidades. El sufrimiento de las heridas de Cristo nos enseña el verdadero significado del amor sacrificial. Surgió todo no fuera de obligación, pero para una decisión libre de salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Los estigmatizados como San Francisco de Asís y San Padre Pío recibieron las heridas de Cristo en sus propios cuerpos como un signo de profunda unión con la pasión del Señor e intercesión por la conversión de pecadores.
La devoción a Chagas también está presente en las letanías y oraciones tradicionales de la Iglesia. Muchos fieles recurren a estas oraciones para encontrar consuelo en sus dolores y dificultades. El ejemplo de los santos y los místicos que han vivido esta devoción nos muestra que el camino de las heridas de Cristo es un camino de santidad. Encontraron en ellos un medio de crecer en el amor y la fidelidad a Dios. La liturgia del Viernes Santo invita a los fieles a besar a la cruz de Cristo en un gesto de veneración. Esta ley nos recuerda las heridas del Señor y el precio de nuestra salvación. El amor por las heridas de Jesús nos lleva a una mayor unión con su pasión y muerte. Esta espiritualidad nos enseña a llevar nuestra cruz pacientemente y ofrecer nuestros sufrimientos a Dios. La devoción a las heridas de Cristo es un tesoro espiritual que debe ser redescubierto y valorado. Nos ayuda a crecer en la fe, la esperanza y el amor, fortaleciendo nuestra caminata hacia la santidad. Las 5 heridas son signos visibles del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Cuando meditamos en ellos, renovamos nuestra gratitud por el sacrificio del Señor y nos comprometemos a vivir de acuerdo con su Evangelio. Muchos misioneros han traído esta devoción a varias partes del mundo, difundiendo el mensaje del amor misericordioso de Cristo a través de sus heridas sagradas. El poder de las heridas de Jesús es infinito, porque en ellas es la plenitud de la redención. Cuando recurrimos a ellos con fe, encontramos la fuerza para superar nuestras luchas y renovar nuestro compromiso con Dios. La meditación en las heridas nos invita a ser más misericordiosos con los demás, porque nos recuerda que fuimos redimidos por el amor y debemos difundir este amor a nuestro alrededor. Las heridas del Señor siguen siendo un misterio del amor y el sufrimiento, un testimonio eterno de la rendición total de Cristo a la humanidad. Para cada Santa Misa, revivimos el sacrificio de Cristo y contemplamos sus gloriosas heridas. Este misterio nos llena de gratitud y nos fortalece en la fe. En tiempos de desánimo, podemos refugiarnos en las heridas de Cristo y pedirle que nos consuela con su misericordia y amor. Esta devoción nos enseña que el sufrimiento puede redimir cuando se une con la cruz de Cristo. El estudio de las heridas de Cristo revela que el camino de la cruz conduce a la gloria de la resurrección. La devoción a las heridas de Jesús permanece viva en la Iglesia, siendo un testimonio perenne de su amor infinito. La devoción a las 5 heridas de Jesús nos recuerda que cada sufrimiento humano puede transformarse en un medio de santificación cuando se ofrece a Dios, tal como Cristo ofreció su sacrificio al Padre por la redención del mundo. Muchos informes fieles que sienten una profunda paz y consolación al meditar sobre las heridas del Señor, porque en ellas encuentran el verdadero refugio para su dolor espiritual y emocional. En muchas iglesias hay hermandades y grupos de oración dedicados a la veneración de las heridas de Cristo, que promueven encuentros para meditar en el misterio del sufrimiento redentor de Jesús. La herida del lado de Cristo a menudo se asocia con el nacimiento de la Iglesia, ya que ha reunido sangre y agua, símbolos del bautismo y la Eucaristía, los sacramentos que nos unen al cuerpo de Cristo. En la tradición cristiana, se cree que las almas del purgatorio reciben un gran alivio cuando las heridas de Dios de su Hijo se ofrecen en súplica, ya que es un acto de reparación y misericordia. La oración y el sacrificio son formas concretas de vivir esta devoción. Ofrecer nuestros sufrimientos en unión con el Chagas de Jesús nos hace participar activamente en el trabajo de redención. La contemplación de los 5 Chagas nos invita a reflexionar sobre la grandeza del amor de Dios y a comprometerse a vivir una vida más santa por el bien de los demás. El Señor le ha revelado a San Brígid que aquellos que a menudo meditan en sus heridas recibirán gracias especiales, incluido el fortalecimiento de la fe y la protección contra el mal. Las 5 heridas de Jesús son signos eternos de su victoria sobre el pecado y la muerte, recordándonos que su amor es más fuerte que cualquier sufrimiento o tribulación que podamos enfrentar. Mientras adoramos las heridas de Cristo, estamos invitados a sumergirnos en el misterio de la cruz y a confiar completamente en su amor redentor, lo que nos lleva a la vida eterna.